proyectos de eficiencia energética, también tenéis otros proyectos muy interesantes. Hay uno que me comentaste el otro día que tiene que ver con los edificios históricos, ¿verdad?, de la ciudad. Algo así. Sí. ¿Podrías explicar un poquito? Sí. Aparte De los edificios históricos. Digo, como idea, no sé si, como idea, si es el proyecto que... No. La sensorización en edificios históricos, ¿no? Pues para eso, me paso... Esta es una casa que tenemos en Barcelona, ya os enseñaré luego. Sí, ok. Los edificios sensóricos, ¿no? Los edificios históricos. Lo que hemos hecho es poner sensorización en edificios históricos de una ciudad de Cataluña muy importante, ¿no? Es una ciudad que tiene un anfiteatro, que es muy antiguo, ¿no? Entonces tiene un barrio un poco que está perjudicado, ¿no? Tiene los edificios que se van cayendo, ¿no? Es lo que existe, ¿no? Los edificios. Entonces lo que hemos hecho es colocar una serie de sensores, ¿no?, en estos edificios, unos sensores que miden las grietas. Es decir, que miden la grieta en sentido longitudinal y horizontal. Es decir, lo mide todo. Incluso si ya has detectado una grieta específica, te lo miden incluso para ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo allí. Te envía una señal directamente al ordenador, por ejemplo, en este caso al ayuntamiento y a nosotros, evidentemente, que nos dice: este edificio, la grieta tal, tiene más de 5 centímetros, o de anoche a esta mañana ha pasado de 5 a 7 centímetros. Este edificio está mal. Entonces, envía una señal al ayuntamiento, hablamos con ellos, les decimos: este edificio tiene que estudiar a fondo, se tiene que mejorar esto, o es un proyecto que la para adelante. Sí, bueno, la idea Sí. Y como esto, son sensores que tenemos en la ciudad, ¿no? Antes he hablado de energía, ahora hablo de sensores, ¿no? Los sensores también son importantes, pero más importante es los ciudadanos. Es decir, que vosotros nos digáis, los alumnos de este colegio, nos digáis qué encontráis en falta, qué os hace falta. Esa ciudad era evidente que necesitaba los sensores en edificios porque hubo derrames, tuvo un problema real. Entonces, levantó el dedo y dijo: tenemos esto. Pero quizás hay sensores que no hacen falta. Es decir, la tecnología no puede ser esclava de los ciudadanos, ¿no? Y vosotros tenéis que decir siempre qué es lo que necesitáis. Y cada barrio en la ciudad pues es un pequeño ecosistema que necesita una cosa o necesita otra. Pues en este caso nosotros podemos hacer desde el Smart Parking, ¿no?, cómo gestionar mejor los parkings, hasta cómo detectar los teléfonos móviles. Por ejemplo, vosotros tenéis iPhone... Pregunta de Tomeu. Pues en las actividades para Zasca. comercio, negocio y según qué calle, detectamos los teléfonos que están circulando por ahí, que la gente camina, y les enviamos, no nosotros, sino los comercios, les envían ofertas exclusivas para ellos. Esto es una manera de generar negocio. También está lo de la seguridad en plan para todas las personas, las cámaras que están toda la ciudad vigilada, ¿no? Y que lleva sensores toda la ciudad, en plan, están todas las personas vigiladas. Hay mucha luz, no se ve la pantalla. Me refiero a que, o sea, no es que estén todas las personas vigiladas en nuestras propias casas, pero que en la calle, por ejemplo, haya más cámaras de lo normal.